Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hablarte hoy, aquí en este versículo, déjame ubicarlo. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 dice de la siguiente manera: Ese mismo día, caída la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy quiero hablar de que cruces tu charco. Me vino este nombre a la mente, me dio mucha gracia y quise colocarlo. Dice: cruza tu charco. Porque a veces uno está en situaciones que son a veces, pueden ser tan complejas o como parece aparentemente simples, y nos estamos ahogando en medio de ese pequeño charco. O como dice un dicho: no te ahogues en un vaso de agua. Hace muchos años ya, cuando yo era un niño, no digo pequeño porque entonces me pueden echar una broma y sabotear el mensaje. Cuando era niño, me gustaba jugar con el agua. Yo he tenido encuentros con el agua muy desagradables, la verdad, en el trayecto de mi vida. Resulta que mi mamá tenía un pequeño pipote, un pequeño tobo, menos de 1 metro, donde almacenaba el agua allá en Perú. A mí me gustaba jugar con el agua y mi mamá me decía: no juegues con el agua, no le metas la mano al agua. Entonces yo, cuando se descuidaba, me subía sobre mis pies en puntillas y metía la mano para que el borde de mi brazo entrara y hasta que pudiese tocar el agua. En una ocasión, pues el pipote no estaba tan lleno, sino estaba como por la mitad, y yo no llegaba y yo me inclinaba más para poder tocar el agua y hasta que la pudiese tocar. Y en un momento de esos, pues me incliné tanto que caí en un pequeño tobo de agua y quedé con los pies arriba moviéndolos, y me estaba ahogando literal en un pequeño charco de agua. Y mi mamá, al poco tiempo, cuando escucha que ya no hace ruido, como hay por allí un reel o un TikTok, que cuando la mamá escucha a los niños medio matándose en el otro extremo, pero de repente cuando no escucha nada sale corriendo porque dice: algo pasó. Así le pasó a mi mamá, no me escuchó más y voltea, y cuando me ve y se asoma donde estaba el tobo, estaba yo con los piecitos arriba. Y estaba ahogándome literalmente en un pequeño espacio de agua, y hasta que fui rescatado por mi mamá. Yo creo que a veces estamos en situaciones donde nos estamos ahogando, nos estamos hundiendo, estamos perdiendo el aliento, y necesitamos del Señor en esos momentos. Pero qué bueno es saber que podemos enfrentar situaciones o esos momentos difíciles que pueden parecer fáciles o muy complejos. Puede ser una enfermedad, puede ser una decisión difícil o aparentemente fácil para otros, pero cuando vamos de la mano con el Señor, aunque el agua te cubra, aunque estés en una situación muy compleja, saber que Él está con nosotros marca la diferencia.
porque cuando el Señor permite, porque si tú eres de Dios y yo soy de Dios, no podemos pensar que nosotros estamos pasando ese espacio de agua o ese charco, por muy pequeño que sea, o ese vaso de agua, porque sea un accidente. Dios hace todo con un propósito que trasciende nuestro entendimiento. Así que hoy quiero invitarte a que cruces tu charco. Tenemos que entender que cuando estamos viviendo en la vida está llena de cambios y decisiones, es decir, de muchos charcos alrededor nuestro. ¿Con quién me voy a casar? El trabajo que debo decidir, debo retirarme, debo concluir esta relación, debo hacer esta llamada, debo en este momento recibirla, debo hacer esto, lo otro, debo dialogar este tema con mi pareja, debo hacer esto o aquello, debo mudarme, debo cambiar de trabajo. ¿Qué debo hacer? La verdad es que son cosas que son pequeñas tormentas de la vida que están allí, que nosotros tenemos que atravesar, pero Dios ha dispuesto cada uno de esos eventos de nuestra vida para que tú y yo no salgamos igual, sino que saquemos provecho de cada una de esas situaciones. Porque hoy yo podría decirte que lo que estaban viviendo los discípulos es una gran tormenta que en tu vida se va a presentar. Pero la verdad es que la vida a veces puede pasar mucho tiempo y tú puedes decir, no creo que sea esto lo que habla la palabra, pero he entendido que estas situaciones que nosotros vemos en la palabra se trasladan a nuestras vidas en situaciones aún cotidianas. Y tenemos que aprender la lección que el Señor nos da y le quiso enseñar a sus discípulos, y hoy nos quiere enseñar a nosotros y nos dice, tienes que atravesar el otro lado, tienes que pasar tu charco, porque esos momentos nos llevan a una situación límite en la que no sabemos cómo actuar. Es decir, el ser humano tiene planes, tú tienes planes, has trazado un esquema, dijiste voy a estudiar esto, voy a trabajar en aquel lugar, voy a hacer esto, mi tiempo está planificado, creo que voy a lograr esto. Es decir, hemos trazado ciertos puntos en la vida. Yo lo hice. Yo tenía y me maravillaba de lo que Dios hacía, porque yo decía, Señor, voy a trabajar en aquel lugar, voy a buscar aquí. El Señor me concedió el trabajo, el lugar, en la empresa donde quería, en el tiempo que lo quería. Dios me fue mostrando ciertas cosas, pero me iba dando una lección. Me enseñó que mis planes no son perfectos. Que mi camino no es un camino en el que yo simplemente transito como yo lo quiero y Dios está ahí a mi lado para cumplir mis deseos. El Señor me mostró, me ha hecho entender que aunque hay cosas que Él me puede responder, Él tiene un camino trazado para mí. Y en ese camino hay pequeños charcos que tienes que atravesar y que tienes que enfrentar, porque Dios no le interesa más tanto que tú cumplas tus sueños. No estoy diciendo con esto que no le interesa tus sueños. A Dios quiere complacerte como un padre, pero a Él le interesa más que tú seas transformado en el camino. Y Él tiene un camino trazado para ti como lo tiene para mí. Y lo tenía para sus discípulos. Y Él sabía, porque Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado con toda la intención. El Señor no le estaba diciendo, ay, se me escapó, ahí vino una tormenta, discúlpame. No, el Señor sabía. Muchachos, vamos para el otro lado. Y ya lo interesante es que el Señor te está diciendo hoy a ti, Juan, Carlos, María, Antonio, Josefina, como te llames, quiero que vayamos juntos a ese otro lado. Pasemos este pequeño charco juntos. Y parece algo cotidiano y tú puedes decir, sí, ya lo hemos hecho antes, ya he emprendido proyectos antes, ya he tomado decisiones, pero hay cosas que tienes que atravesar que te van a ayudar a crecer y va a ser transformado a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Así que hay 3 cosas que tienes que responderte, 3 preguntas que tienes que responderte en este trayecto. Porque en este trayecto que los discípulos pasaron, lo primero que ellos hacen cuando están en medio de la tormenta, y quiero que entiendas algo, estamos hablando de hombres experimentados en el mar, hombres experimentados en esto que eran pescadores, en esto que era pasar el mar. O sea, es decir, Jesús iba durmiendo,
Y ellos no le dijeron, Señor, despiértate para que estés pendiente de nosotros. Ellos estaban confiados. El Señor dejó que ellos tuvieran cancha, tuvieran rienda suelta en confiar en sus capacidades, como quizás nos va a pasar y tenemos el desliz de que ya sabemos cómo hacer ciertas cosas y no dependemos de Dios para hacerlas. A veces inconscientemente lo hacemos. Con la boca decimos, sí, yo confío en Dios, sí, yo le he pedido dirección al Señor, sí, esto y aquello, pero cuando tenemos una lucha interior, cuando las cosas no están claras, en realidad es allí donde tú estás buscando la dirección de Dios. Pero cuando tú crees saber qué hacer porque como que ya tú lo conoces todo, ya tú tienes todo planificado, ten cuidado. Quizás estás confiando en tus propias capacidades, quizás estás confiando en tu propia experiencia. Y no quiero decir con esto que sea malo. Dios usa tus capacidades, Dios usa tu experiencia, pero el Señor a veces intencionalmente en medio de la barca está quieto y solamente como dormitado allí esperando qué vas a hacer. Porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y cuando se levanta la tormenta en medio de la situación, los discípulos están luchando, haciendo lo que saben hacer, sacando el agua, arreglando las velas, cambiando la dirección de la embarcación, tratando de sortear las olas, pero llegó un momento que ya no podían hacer nada. Dice que la barca se estaba llenando de agua, y cuando una barca se llena de agua, mis hermanos, ya no hay nada que hacer, eso simplemente se hunde. Así que los discípulos llegan a una conclusión. Nosotros tenemos aquí al Maestro, tenemos aquí al que nos ha mostrado que tiene mucho poder, al que nos ha llamado y nos invitó a que pasemos al otro lado. Él fue el que nos dijo que pasemos y está dormido. Viene la primera pregunta. ¿No te importa que perezcamos? Entonces la primera pregunta que quizá nos podemos hacer o te has hecho, estoy seguro, porque todos cuando pasamos situaciones límites, cuando estamos cruzando ese pequeño charco en la vida difícil, ¿le importo a Dios? Es la pregunta que a veces nos hacemos. ¿Le importo a Dios? ¿Realmente le importo? ¿Será importante para Él? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque a veces nos sentimos abandonados por Él. Porque a veces sentimos que nos ha dejado. Es decir, no quiere decir que estás renegando de Dios. Sé que no estás, no crees que no tenga poder, no crees, es decir, el problema no es que no entiendas quién es, que no sepas que Él tiene el poder para hacer ciertas cosas en tu vida o no hayas visto maravillas. El problema es que llega un momento en que lo que te sucede está llegándote a tal punto que te haces esta pregunta, ¿realmente le importo? ¿Será importante para Él? ¿Será que le importa más aquel que me parece que hace grandes cosas para Dios? Yo creo que es más importante aquel porque va más a la iglesia. No porque aquel es líder o porque aquel hace tal cosa, creo que le importa más y yo debo estar en un nivel mucho más bajo. ¿Le importo a Dios? En pocas palabras, los discípulos estaban diciendo, Señor, ¿te importamos? Porque lo que nos está pasando nos dice y parece que no fuésemos importantes para ti. Yo creo que al Señor no le molesta que llegues a este estado, a esta conclusión, y ni siquiera como una conclusión, como una pequeña duda, como una situación límite donde dices, me voy a caer, voy a perecer, estoy viendo este abismo frente a mí, esta situación difícil frente a mí, y parece, Señor, que no haces nada por mí. No eres tú solamente que ha vivido eso, no soy yo solamente, muchos aquí hemos tenido que atravesar situaciones en las que nos ha llevado a este sentimiento, a veces ni siquiera palabras, es un sentir, como que hay un abandono. Pero al Señor no le molesta porque es esto lo que puede marcar un antes y un después en tu crecimiento espiritual, en tu conocimiento de Dios, en tu desarrollo
de tu carácter, en el desarrollo de ese carácter que Dios quiere formar en ti. ¿Por qué? Porque llegamos a conclusiones inevitablemente que sentamos por verdad y nos quedamos estancados allí. Es como en la ciencia. En la ciencia, en el transcurso del tiempo, se han llegado a conclusiones y luego han tenido que reformular los planteamientos y ciertos principios, ciertos teoremas, ciertas aplicaciones, porque dicen, bueno, esto se creía de esta manera, pero no es así. Antes se creía quizás que, no sé, que la Tierra era el centro del universo, y resulta que no es el centro del universo. Nosotros giramos alrededor del Sol. O se creía que la Tierra era relativamente plana y no, alguien planteó la Tierra es redonda, entonces tuvieron que decir, oh, es cierto. Entonces, hay cosas que suceden en el tiempo que nosotros, para poder comprender más allá, tenemos que replantearnos por qué hemos llegado a ciertas conclusiones. Y yo creo que el Señor permite que tú y yo nos hagamos estas preguntas para que podamos conocerle más, porque tu vida y mi vida se avanzarán y se acabarán y no terminaremos de profundizar en las maravillas de Dios, no terminaremos de profundizar en su amor, en el conocimiento del Señor, de lo que Él puede hacer, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él es, porque cada día le veremos más, cada día nos asombraremos más. Así que es una pregunta que Dios sabe que el ser humano se va a hacer y sucede cuando nuestras situaciones son límite en nuestras vidas, donde cuestionamos aún nuestra fe. ¿Será que Dios realmente existe? ¿Será que realmente le importo? Está bien que tengas esas dudas. Está bien que te suceda. No quiere decir eso que seas un mal cristiano. Lo que quiere decir es que estás pasando un charco. Estás pasando tu pequeño charco. Y el Señor te ha llevado a esa situación para que te hagas las preguntas correctas y le conozcas más. Es la pregunta que le hicieron los israelitas al salir de Egipto a Dios. ¿Será que Dios no le importamos y nos trajo hasta aquí para morir? Porque cuando Moisés llega a sacar a Israel de Egipto, también tuvieron que pasar su charco, también tuvieron que pasar su pequeño tramo de agua. Estaban frente a ese mar delante de ellos. Estaban ahí parados enfrente. El Señor intencionalmente permitió que llegaran hasta ahí. Y luego le dice, voy a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, voy a hacer que Faraón no sienta ni un poquito de remordimiento. No voy a meter para nada mi mano para que él le dé rienda suelta a su rabia. Así que me voy a glorificar en Faraón. Es decir, Dios permitió que toda la ira, toda la rabia, todo aquello destructivo de Faraón fuese contra el pueblo de Israel. Faraón se levantó, dice que preparó 600 carruajes con caballo, con soldados a pie, con soldados a caballo, con soldados preparados para destruir un pueblo que estaba atrapado frente al mar, no tenía escapatoria. Así que cuando el pueblo de Israel levanta la mirada y mira hacia atrás y ve ese ejército venir a acercarse, le dicen a Moisés, en pocas palabras, o sea, nosotros le importamos a Dios realmente de alguna forma. No había mejores tumbas en Egipto, por lo menos en Egipto habían tumbas donde podíamos ser sepultados. Por lo menos podíamos tener una muerte digna. Y aquí vamos a morir frente a este mar, en esta tierra, abandonados, comidos por las aves. Moisés, a esto Dios nos ha traído. Para esto Dios te trajo a ti, para que nos sacaras de donde estábamos. Allá atrás por lo menos teníamos una casa. Porque en esta primera pregunta donde nos hacemos, ¿le importamos realmente a Dios? Dios quiere que entiendas que le importas. Y quiere que entiendas que tienes que cambiar de estado. Cuando cambias de estado, no importa lo que sucede, tú estás consciente y sabes que aunque se esté cayendo el mundo, aunque estén llegando las pandemias, aunque estén los conflictos, tú dices, Señor, tú estás en control de todo. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que nada escapa de tus manos. Estoy en tus manos. Lo que el Señor quería que entendiera este pueblo es que Él estaba en control y que Él se iba a glorificar en ellos, que ellos tenían que cambiar de estado, porque una de las cosas que quería sacar de sus corazones era que ya dejaran atrás
lo que ellos consideraban seguro. Porque nosotros queremos lo seguro. No queremos cambios. Ellos habían salido de Egipto con dudas. Acababan, después de muchos años, algunos de los que conocieron a Moisés, de ver a Moisés, algunos los estaban conociendo, y resulta que llega con una noticia: Dios los mandó. ¿Y mi casa? Bueno, esta tierra es de los egipcios, pero esta es mi casa, mi cocina, mis cosas, mi patio, mis amigos, mis vecinos, mi siembra. Bueno, no es mía, me la quitan, pero ya es mi siembra. Es decir, era difícil en su estructura mental, en su estructura social, en el esquema que habían sido ya formados, ellos ver a Dios en medio de esta transición. No podían ver a Dios en esto, y Dios los llevó frente, como a los discípulos, frente a un mar, frente a este charco de agua, para que enfrentaran y vieran que esa orilla representaba el antes y la otra orilla, o la orilla, representaba el después de Dios, es lo que Dios estaba haciendo. Y dice que cuando ellos estaban en esta queja, Dios tampoco se impresionó por esto. Esto me lleva a pensar que Dios no se impresiona cuando tú llegas a conclusiones. ¿Le importo a Dios realmente? ¿Le importaré a Dios? Dios no se molesta por eso. Dios sabe que eso es un momento importante, porque es allí donde vas a conocerlo de manera diferente. ¿Cuántos quieren conocer a Dios de manera diferente? ¿Cuántos le han dicho: Señor, quiero conocerte más, amarte más, crecer en la fe? Pues bueno, Dios va a poner delante de ti una cantidad de agua, un charco frente a ti, en la cual tú vas a decir: Señor, ¿pero qué pasó? Tú no estabas conmigo. Pero tú me dijiste que me querías conocer más. Tú me dijiste que querías crecer más. Y yo quiero eso también para ti. Estoy aquí contigo. Y Moisés le dice: Señor, Señor le dice, pero extiende tu mano. Extiende tu vara. Y entonces el mar se abrió y comenzaron a pasar en seco este pueblo con dudas, este pueblo mirando hacia atrás, dejando todo. Ahora están cruzando su charco. Y luego, cuando están terminando de pasar, dice que el Señor arrasó con toda esta cantidad de agua con los egipcios. Ya conocen la historia. Y el Señor se glorificó en aquello que venía a destruirlos. Porque cuando algo está en situación límite, porque cuando estamos al borde, es cuando brotan esas cosas, nuestros malos sentimientos, lo que realmente pensamos de Dios, lo que realmente, es decir, ahí brota realmente lo que está dentro de nosotros. Dios quiere purificarnos, Dios quiere depurarnos. Saben que cuando a veces hay tuberías de agua que tú las abres y salen poquita agua, poquita, y Dios mío, o cuando estás lavando tú dices: Dios mío, no pasa el agua. Y cuando tú destapas la tubería, que me ha tocado hacerlo en casa, resulta que hay mucha suciedad, cosas que se han compactado de tal manera que necesitan ser limpiadas para que fluya el agua. De alguna manera Dios nos lleva al límite para depurar nuestra alma, para sacar lo que impide lo que Él quiere hacer en nosotros. Y nos lleva a estas situaciones para que realmente lleguemos a un punto donde digamos: Señor, hazlo tú. Obra tú, Señor. Tengo definitivamente que pasar esto junto contigo. Los israelitas, cuando atravesaron este mar, no les quedó otra opción que decir: realmente Dios está aquí. Está bien, tengo dudas. Está bien, me siento incómodo por el cambio que Dios nos está haciendo, pero no puedo negar que Dios está aquí. Una columna de fuego y una columna de nube, Dios estaba revelándose. Dios los estaba cambiando de estado, los estaba mudando. Les estaba mostrando que Él los estaba llevando a algo más. ¿Saben lo tremendo? Que a veces cuando nos toca atravesar el charco, nuestros charcos, no es que tú quedas como que, wow, qué fe que tengo ahora. A veces quedas incómodo. Sí, viste a Dios, viste que Dios obró, pero no te gustó el cambio, ¿verdad? No te gustó eso que Dios hizo. Porque a veces esas cosas no son agradables, no son gratas.
esas cosas que suceden en nuestras vidas. A nosotros nos cambiaron la vida. Los que somos de Venezuela lo sabemos, cómo nos cambió la vida. Los que vivimos la pandemia lo sabemos. Los que han tenido que atravesar enfermedades lo saben. Los que han tenido que atravesar situaciones financieras, o los que lo despidieron del trabajo, o los que le cambiaron los planes, saben lo que es vivir esos momentos de incertidumbre donde de repente Dios dice, ok, aquí está el milagro, no tiene los recursos, pero aquí está para que resuelvas hoy. Tú dices, gracias Señor, pero por otro lado estás incómodo, pero no tengo lo que tenía antes. Porque tenemos que cruzar el charco y decir y concluir, sí le importo a Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Le importo a Dios? Sí le importas, y mucho. Le importas tanto que aún por encima de tus planes, de lo que tú crees que es correcto, Él va a obrar para protegerte y para llevarte a un crecimiento real. Nosotros con nuestra sobrina aquí, que tenemos con Gaby, tan chiquitica, tengo mi otra sobrina ya también, Valerie, son pequeñas. Y por ejemplo aquí lo que he notado en estos días y que me llamó la atención es que ella se montó en una silla y yo no lo esperaba, pero se lanzó delante de mí y yo estiré los brazos y la pude agarrar para que no cayera, ¿no? Lo volvió a hacer, como la agarré se volvió a subir y se volvió a lanzar y volví a agarrarla. A veces me pongo a pensar que nosotros hacemos cosas que nos parecen seguras, pero son muy inseguras. Y Dios ha hecho que no nos destortillemos en el suelo, no nos estropiemos por algunas cosas que hacemos mal. Pero creo que Dios tiene un plan mejor que nosotros. Y resulta que cuando yo la siento a veces en la silla, que tiene una correa de seguridad y una mesita para que coma ahí tranquila y quieta, no le gusta, a veces llora. Me pongo a pensar que a veces las cosas que Dios hace para cuidarnos o para llevarnos a un real crecimiento, para entender, porque hay cosas que no entendemos hoy, no nos gustan. Y la respuesta a esa pregunta es, si le importas a Dios y tienes que pasar ese pequeño charco, como lo pasó el pueblo de Israel. La segunda pregunta es, ¿por qué me pongo así? Los discípulos, mejor dicho, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces la pregunta real aquí para ti, para mí, es ¿por qué me pongo así? Es decir, en pocas palabras el Señor le estaba diciendo, ¿por qué se ponen así? ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo? ¿No que tenían fe, pues? ¿No que lo tenían todo bajo control? ¿No que ustedes dominaban el mar? ¿No que ustedes ya lo sabían todo? ¿No que ustedes que conocen la Biblia? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué me pongo así? Cuando pasas estas situaciones, pregúntate. Y viene esta pregunta muchas veces en nuestra vida, cuando estamos pasando esto. ¿Por qué me puse así? ¿Por qué perdí el control? ¿Por qué me deprimí? ¿Por qué me angustié de tal manera? ¿Por qué no pude confiar en el Señor? ¿Por qué me puse de esta manera? Porque el Señor sabe que cuando atraviesas el mar, que cuando atraviesas tu charco, hay cosas que van a brotar de ti que tú no sabías. Entonces Dios te está depurando, Dios te está transformando, Dios está haciendo algo diferente. Cuando decido cruzar ese pequeño charco, me voy confrontando con mis temores, con mis debilidades, porque Dios quiere confrontarte con tu peor enemigo, que eres tú mismo. Algunos viven luchando con el diablo, viven luchando con el vecino, con aquel que me critica, no porque me tienen envidia, y el peor enemigo somos nosotros mismos. Porque nosotros, de nuestros malos sentimientos, de nuestros temores, de nuestra falta de fe, brotan las cosas malas. Dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. Es decir, en nuestro corazón brotan las cosas que no son agradables delante de Dios. Y Dios quiere que de ti broten cosas que bendigan al mundo. Pero para que bendigas a otros, primero tienes que dejar que tu tubería fluya limpia. Tienes que dejar que Dios te limpie, que Dios saque eso. Y no te avergüences, no te sientas mal.
porque todos estamos en ese proceso de depuración donde tenemos que preguntarnos ¿por qué me puse así? ¿Por qué me pongo así? Cada día, yo no sé si soy yo solo, pero todos los días no estoy igual, todos los días no tengo la misma actitud para las mismas cosas, y entonces me tengo que preguntar ¿y por qué me estoy poniendo así? ¿Por qué hoy estoy más melancólico? ¿Por qué hoy estoy más irritable? Y esas son las preguntas que nos van a ayudar a responder o a aclarar y a crecer y decir, Señor, tengo que atravesar este charco y realmente me puse así porque no te tomé en cuenta a ti. Porque yo lo que hice resolver solo. Yo lo quise manejar por mi propia cuenta y no pude. Y te necesito, Señor. Entonces, la primera pregunta te hace consciente de que Dios está contigo, ¿verdad? Pero en esta segunda pregunta llega a la conclusión que Dios está bajo control y que tú quedas desnudo delante de Él. Es necesario, primero, para poder conquistar nuestros temores, esos nuevos terrenos en el corazón, que entendamos qué cosas están mal en nosotros. Tú quieres conquistar, Dios no quiere que conquistes aquellas cosas que tú crees que son tan trascendentales. Lo primero que Dios quiere que conquistes son tierras, terrenos en tu corazón. Porque cuando lo logras conquistar, el Señor puede gobernar allí. Porque identifica que esos terrenos están dominados por otros gigantes, por otros gobernadores en tu corazón. Hay otra cosa que gobierna allí. Pero tiene que salir para que puedas identificarlo. Tiene que manifestarse. Tienes que poder verlo. Hay terrenos en los cuales Dios no está participando, no lo has dejado participar. Y el Señor permite estas tormentas, estos pequeños charcos en tu vida, que parece que te estás ahogando, te lleva al límite, para que puedas identificar, entiendo que me pongo así porque esto está mal. Esto no está bien en mi vida. Esto fue también lo que de alguna forma luego Josué tiene que hacer. Josué no es como Moisés. Moisés refleja el cambio de un estado a otro, pero Josué refleja la conquista de la tierra prometida, de los terrenos, diferentes tierras que el pueblo, de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero para eso también tuvieron que cruzar el Jordán. Dice que el Señor hizo un milagro similar al que hizo con Moisés. Pero esta vez no era porque eran perseguidos, ahora ellos tenían que ir a conquistar. Reflejaba entonces el dejar atrás el proceso, el dejar atrás esa parte donde tuvieron que entender que Dios estaba con ellos y ahora tenían que conquistar nuevas tierras. El Señor nos dice, de alguna manera nos quiere enseñar que tú y yo tenemos que conquistar nuevas tierras, pero no tierras materiales, tierras en nuestro corazón. Porque si tú no logras crecer en esas áreas de tu vida, no logramos crecer, no podemos dejar que Dios nos use a plenitud. La verdad es que tenemos que vivir estas pequeñas tormentas de la vida para que podamos dejar que esas tierras no conquistadas sean el Señor quien las gobierne. A veces, entonces yo soy así. Yo soy así, yo soy una persona amargada así, pero no es que estoy amargado, yo soy así, yo contesto así. Yo digo la verdad por delante, y resulta que eres una persona que ofende, no tienes misericordia, no tienes empatía, y te escudas detrás de la verdad o de un sentimiento o de algo que tú quieres defender, pero en realidad es un terreno que Dios no gobierna. Quizás vives en conflicto y no perdonas. Tú dices, no, yo tengo dignidad. Y en son de la dignidad, en función de eso, no perdonas. Hay terrenos que tenemos que conquistar, tierras que conquistar, como lo hizo Josué. Tuvo que atravesar su charco y dejar atrás y el proceso del desierto con Moisés y convertirse en un líder para conquistar. En tercer lugar, tenemos que respondernos. ¿Conozco a Dios? Porque los discípulos concluyeron este evento diciendo, ¿quién pues es este?
Esto yo creo que es lo más maravilloso de atravesar el charco. Hacerte esta última pregunta. Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? Algunos dicen, Dios es mi amigo. Algunos dicen, Dios es mi padre. Pero esas palabras detrás de ellas hay un concepto personal. Es decir, algunos dicen, es mi padre porque mi padre me apapacha, me cuida, me da todo lo que quiero. Pero cuando pasas el charco, cuando pasas el momento, ¿quién eres, Señor? Pensé que eras mi padre apapachador, cuidador. ¿Quién eres? Y ahí se revelan atributos de Dios que no conocías. Una persona, una realidad más clara de quién es Dios para ti. Y la verdad, creo que esto es lo más trascendental en la vida del creyente. Conocer a Dios. Pablo decía, si alguien quiere gloriarse en algo, gloríese en esto, ¿no? Perdón, en el Antiguo Testamento decía, gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Porque yo creo que el que puede decir que en su vida ha aprendido a conocer a Dios y entenderlo, quizá no en su totalidad, pero en lo que ha alcanzado a entender, tiene la mayor riqueza. Porque va a ser una persona que en cada circunstancia va a ver la mano de Dios obrar. Va a ver a Dios moverse en su familia, en su matrimonio, en sus amistades, en sus diferentes áreas. Y cuando le toca atravesar sus diferentes charcos de la vida, no se va a ahogar. Sabe que Jesús va en la barca y que no está dormido. Podrá tener los ojos cerrados, pero Él sabe que tú estás viviendo esa circunstancia, que le importas, que lo que está saliendo de ti, que lo que sientes, lo sabe y no le molesta. Y en último lugar, que hay algo que Él quiere revelarte. Cuando estás pasando algo, esa persona que ha aprendido a conocer a Dios dice, algo Dios quiere revelarme, en algo Dios quiere que yo crezca. Y concluiremos como dijo Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pudo decir, Señor, yo pensaba que te conocía bastante, hasta enseñaba a otros lo que había aprendido de ti. Pero hoy entiendo que lo que conocía era simplemente como que si alguien me hubiese hablado de ti, por referencia de un tercero. Pero ahora lo que conozco de ti pareciera que pudiera verte con mis ojos naturales. Y el hecho de entender esto hace que me aborrezca, me avergüence de mí mismo por cómo era. ¿Te suena familiar? A mí sí. Porque cuando entiendo algo del Señor o cuando paso un proceso de Dios y cuando veo las maravillas de Dios y el Señor toca mi corazón, lo que me siento es avergonzado. Lo que me siento es pequeñito, me siento insignificante y hasta siento que mis actitudes y las palabras o mi forma de haber hablado, de haber orado, de haber actuado en medio de las circunstancias fue inmaduro, fue no apropiado y siempre había una mejor manera de hacerlo. Y eso me avergüenza delante del Señor. Y conocer que Dios estaba en el asunto todo el tiempo. Mateo 16, 15 y 17 dice, como lo dijimos en la adoración, Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Jesús le hizo esa pregunta a los discípulos también y nos las hace hoy. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú que estás pasando ese charco en tu vida, ¿quién dices que soy? Tú que estás pasando tu circunstancia, ¿quién dice que soy yo? Y dice que respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Cuando tú estás viviendo lo que estás viviendo, la pregunta, cuando tú te puedes responder esto, cuando tú le puedes decir esto al Señor, el Señor te va a decir, bienaventurado, dichoso,
Tienes motivo de felicidad porque estas cosas no te las va a enseñar nada terrenal, ningún concepto, ningún profesor, ninguna materia, ninguna carrera. Esto solamente viene de parte de Dios. Estas cosas, cuando estamos atravesando de un extremo a otro, cuando estamos pasando al otro lado, cuando estás cruzando tu charco, la revelación que viene de parte del Señor en el proceso, lo que llegas a entender al final, solo viene de parte de Dios. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. He entendido, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el prometido, que tú eres el Mesías. Pero ¿qué concluyes tú? Y el Señor te dice, ¿quién soy hoy para ti? ¿Quién soy yo para ti? Probablemente la conclusión que llegues hoy, el Señor se va a alegrar, dice, creciste, pero no es el final, porque el Señor quiere que lo conozcas más cada día, y esa es una de las cosas que tenemos que aprender y entender en esta hora. Quiero invitarte a que oremos juntos, y le digamos, Señor, en este proceso que estoy viviendo, en estas cosas que me está tocando vivir y atravesar, Señor, ayúdame a entender, a saber, Señor, que te importo, que las cosas que se están manifestando en mi vida, Señor, es necesario para poder depurar mi alma, para poder limpiarme. Y, Señor, poder llegar a la conclusión que, Señor, el conocimiento que tú quieres que llegue de ti en medio de este proceso. No quiero vivir este proceso sin fruto, Señor, quiero vivirlo contigo. Quiero aprender lo que quieres enseñarme. ¿Cuánto quieres decirle eso al Señor en esta hora? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque hoy, Señor, por lo menos a mí, Señor, cuando hablaba estas palabras me has confrontado con realidades de mi vida que sé que me ha tocado atravesar y que aún algunas estoy atravesando, en las que no es sencillo, Señor, ver tu rostro, pero entiendo que te importo, que soy tu hijo y tú me has sostenido hasta aquí. Como has sostenido, Señor, a mi hermano o mi hermana que está escuchando esta palabra. Dios te ha sostenido ahí donde estás. Dios te ha mantenido de pie en una sola pieza. Y lo segundo es que si te has sentido indigno por cómo las dudas que has tenido, por las cosas que se han manifestado en ti, no te sientas avergonzado por eso. Sácale provecho porque el Señor está depurando tu vida, está limpiando tu corazón. No salió eso para avergonzarte, sino para limpiarte, para transformarte. Dios no quiere destruirte, Él quiere levantarte. Y por último, ¿quién es Él para ti en este momento? Y si aún no has podido responderte, ten por seguro que al final de tu proceso conocerás a Dios de manera diferente. Señor, revélate a la vida de tus hijos en esta hora. Revélate a mi vida, Señor, de una manera distinta. Te doy gracias en esta hora, Señor, por este mensaje y te entrego, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has recibido esta palabra y también quieres que el Señor sea viviendo tus diferentes momentos, tus diferentes charcos de agua que quizás te han tocado pasar, y tú dices, oye, yo quiero ver a Dios atravesarlos conmigo, siento que estoy ahogándome en este vaso de agua. Quiero que entregues tu corazón al Señor en esta hora, que le digas, Señor, quiero que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Quiero aprender a reconocer lo que reconoció Pedro, que tú eres el Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te invito a mi vida, a mi corazón. No lo entiendo todo, Señor, pero lo que hoy he sentido, lo que hoy he experimentado, quiero seguirlo viviendo. Toma mi mano y guíame, Señor. Llévame a puerto seguro. Hoy te reconozco como mi Señor y como Salvador. Creo que moriste en la cruz para salvar mi alma y para que en el trayecto de esta vida, mientras respire, tú cruces todos mis charcos conmigo, Señor. Todas estas aguas profundas o superficiales, fáciles o difíciles, quiero pasarlas contigo para aprender, para crecer y para conocerte. Toma mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Te pido un gran abrazo. Eres bienvenido a la familia del Señor. A toda la iglesia les amamos, les queremos, les extrañamos, les enviamos un gran abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos en contacto a través de estos medios. Amén.